Hola, buenos días. Soy Giovanni Sánchez y esta es la Ventana 14 de este miércoles 30 de enero de 2019. El primer tema de hoy en este cafecito informativo será sobre la solidaridad que comienza a llegar a los damnificados, pero todavía a cuentagotas y principalmente de manos de la propia gente. En un segundo aspecto, trataré los mercados y comercios habaneros que se hunden aún más en el desabastecimiento justamente tras las afectaciones de este tornado. Se inaugura en Cuba la primera iglesia católica construida después de 1959 y les contaré los detalles. Y por último, en medio del caos en Venezuela, Cuba no tiene planes de evacuar a sus médicos. Recuerden que pueden revisar y ampliar todas estas cuestiones y noticias en las páginas del diario digital 14 y medio. Pues bien, artistas y periodistas independientes han comenzado desde este martes a ayudar a mover escombros y a llevar alimentos y agua para distribuir de forma gratuita en las zonas más afectadas por el tornado. Hemos visto cómo restaurantes particulares están ofreciendo comida con descuentos y en muchos casos también gratis. También la imagen de conductores de taxis privados que se ofrecen a trasladar pasajeros a mitad de precio o sin costo alguno. Espectáculos musicales en locales privados que están dedicando sus ganancias a los damnificados y hasta vecinos de otras zonas que han ido a Luyanó, Regla, Guanabacoa y Santo Suárez, los barrios más afectados, a contribuir con la recogida de escombros. Sin lugar a dudas, todo esto es una señal de que la sociedad civil cubana, a pesar de todas las limitaciones y las restricciones, a pesar de su incapacidad para tener acceso a los canales públicos de difusión, está logrando articular una respuesta, está logrando confluir, unirse, usar las redes sociales también para hacer estas convocatorias de ayuda y pues hacer la primera solidaridad, esa la cuerpo a cuerpo, la cercana, la de la gente común, que puede ser efectiva y es muy necesaria, pero claro, necesita también la infraestructura estatal. Sin embargo, por el momento, el Estado no ha empezado a distribuir alimentos gratuitos en estas zonas afectadas. En lugar de eso, lo ha estado vendiendo. Hemos visto imágenes de la venta de huevos en el poblado de Regla, uno de los más dañados por los vientos, lo cual es una ironía porque muchas de esas personas han perdido todo, incluyendo su refrigerador donde conservar los alimentos, el fogón donde cocinar unos huevos y todos los implementos de cocina que le podrían permitir elaborar un plato para llevar a la mesa. Por otro lado, los enviados del oficialismo han aparecido en estos lugares con camisetas que promocionan el voto por el sí en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero. Un evidente acto de politización de la tragedia y un gesto de compra de votos, justamente de esos, que la propaganda oficial siempre ha criticado tanto de la Cuba republicana antes de 1959. Por tanto, están haciendo un llamado, la gente muy preocupada por la situación de los damnificados y los propios damnificados, a que llegue ayuda, pero ayuda gratuita, de distribución gratuita, y sobre todo que se permita la llegada al país de todas esas donaciones, de todos esos recursos que ya ha comenzado a compilar la emigración cubana, especialmente en Estados Unidos, España, México y otros países de la región. Me voy con esto a tomar mi cafecito informativo junto a ustedes. Recuerden que está recién colado, es breve, a veces amargo, pero siempre, siempre necesario. Y el segundo tema del día también tiene que ver con el tornado y es la tensión o la mayor tensión que se está viendo en los mercados y en los comercios de la isla a partir de las compras masivas que están haciendo muchas personas, en primer lugar para ayudar a los damnificados y en segundo lugar por temor a que se ahonde el desabastecimiento y que puedan venir semanas más difíciles para adquirir productos básicos. Eso ha llevado a que en las tiendas veamos más anaqueles vacíos, a que los precios de los mercados agrícolas empiecen a subir aún más y sobre todo a que desaparezcan más productos y la lista de mercancías ausentes comience a alargarse. Y con esto me voy al tercer tema de hoy, que tiene que ver con el hecho de que la primera iglesia católica que se ha construido en Cuba desde 1959 ha abierto sus puertas el pasado domingo en el poblado de Sandino, un pueblo cautivo de la provincia de Pinar del Río.
Cuando digo cautivo, debo hacer un poco de historia, discúlpenme, para explicar el concepto. A principios de la década del 60 del siglo pasado, una fuerte oposición al régimen de Fidel Castro llevó a cientos de inconformes a las montañas del Escambray, en el centro de la isla. Los que conocen Cuba saben que es un lugar maravilloso, espectacular, de una naturaleza muy viva y muy presente. Pues bien, la confrontación armada fue aplastada a sangre y fuego por el gobierno y en la historia oficial se le ha llamado a esos rebeldes bandidos del Escambray, pero en realidad fue el primer conflicto civil o guerra civil de la Cuba revolucionaria. Es un pasaje muy distorsionado en los libros redactados por orden de la Plaza de la Revolución, claro está. Pero espero que algún día, cuando los historiadores, las universidades y las propias víctimas puedan escribir y hablar con libertad, pues podamos conocer en toda su magnitud los detalles de lo ocurrido. Pues bien, para evitar que los campesinos de la zona colaboraran con recursos y apoyo con esos que el oficialismo también llamó alzados del Escambray, Fidel Castro ordenó la reubicación forzada de miles de residentes en la zona. Como lo han escuchado, señoras y señores, reubicación forzada. Fueron llevados a pueblos cautivos muy lejos de allí y uno de ellos fue Sandino, en la provincia occidental de Pinar del Río. Durante décadas, los residentes en Sandino han sufrido de una extrema vigilancia, del estigma social de ser considerados contrarrevolucionarios, el desarraigo de sus hermosas tierras que dejaron atrás. Muchos de ellos solo pudieron llevar consigo lo que tenían puesto ese día y también el no poder contar con una iglesia católica donde expresar su fe. Muchos de ellos además son profundamente religiosos y han vivido décadas sin tener un templo en Sandino. Este domingo, finalmente, con fondos donados por feligreses estadounidenses, ha abierto las puertas de ese templo. Y en el diario 14 y medio hemos publicado el testimonio de varios residentes en Sandino que celebran la apertura de la iglesia, pero no dejan de recordar los duros años de persecución. Y sobre todo son personas que están esperando una autocrítica oficial, un mea culpa por los años de traslado forzado, vigilancia, estigmatización. ¿Por qué pasó todo eso y por qué públicamente no se ha dicho nos equivocamos? ¿Por qué el oficialismo no lo hace? Pues vamos a ver por qué. Y con esto me voy al último tema de hoy, que tiene que ver con el hecho de que en medio del caos en Venezuela, del grave conflicto que está ocurriendo en ese país suramericano, sobre todo por las protestas, las intensas protestas populares, Cuba no tiene planes de evacuar a sus médicos. Más bien, estos galenos de la isla están acuartelados en algunos estados y siguen trabajando en otros. Y mientras que el gobierno cubano les ha dicho que tienen que esperar, que no hay por el momento un plan de traslado de regreso a la isla, y en ese país hay alrededor de un contingente de alrededor de 21.000 o más de 21.000 profesionales, y en lugar de empezar a traerlos por su seguridad, el oficialismo enviará en los próximos días otros 2.000 galenos que La Habana ha sacado de Brasil después de que Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales brasileñas. Las familias de estos cooperantes están muy angustiadas en la isla, comentan que a sus parientes se les está pidiendo resistir en lugar de protegerse y que el oficialismo no anuncia un plan B para proteger su integridad física y garantizar su traslado de regreso. Esta es una angustia que se extiende entre muchos cubanos. Recordemos también que la mayoría de esos galenos que están allí, además por un sentido humanitario de salvar vidas y curar personas, también lo hacen expoliados por la necesidad económica de poder traer recursos desde Venezuela que no se encuentran en la isla. Ya sé que Venezuela está en muchos sentidos peor que Cuba, pero también estas personas ven allí una posibilidad de comprar electrodomésticos, hacerse quizás con una laptop, poder intercambiar servicios por algún producto que dentro de Cuba es prácticamente inalcanzable. Y también poder acumular un poco de dinero para después reparar sus casas o tener una vida un poquito mejor dentro de la isla. Así que la mayoría de ellos está atrapado entre la necesidad económica y el compromiso que han hecho de permanecer en tierras venezolanas. Con esto me despido en este cafecito informativo y los espero mañana. Hasta pronto. Hola, buenos días.